Bienvenidos a otra audición de Visión para Vivir. De esta forma iniciamos el programa de hoy. Si por vivir en desobediencia está viviendo las consecuencias y por su rebelión está experimentando aflicción, solamente le queda un camino para evitar la destrucción. Arrepiéntase en este momento. Naamán, el capitán del ejército sirio, nunca se imaginó que él tendría esperanzas de nueva vida al seguir el consejo de una joven esclava judía. Es que Naamán no sabía que los caminos del hombre son muy distintos a los caminos de Dios. Para que Dios sane a Naamán, él tenía que renunciar a su orgullo y convertirse en un siervo obediente de Dios. Lo hermoso es que aunque él no entendía, decidió obedecer, y aquel que obedece a los siervos de Dios cuando éstos entregan órdenes divinas, tendrán maravillosas consecuencias. Le invitamos a escuchar la segunda parte del mensaje titulado El militar cuya lepra fue curada. En el programa anterior estábamos hablando acerca de Naamán, el militar cuya lepra fue curada, y cómo Dios en forma soberana prepara los eventos, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Eso es lo que estaba diciendo Dios a Naamán. En una serie de eventos, cuando una criada dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es mejor que usted se convenza de que aquella mujer habló con su esposo y le dijo, mi criada me dijo algo acerca de una sanidad. Si usted se pregunta si Naamán se abrió a la idea, dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Recuerda, mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Y apareciendo de la nada, en su camino se cruza una muchacha que dirige su atención por medio de su esposa a un hombre que vive en Samaria y que le lleva a decir a su superior, hay alguien en la tierra de Israel que puede ayudarme. Comprenda que en esta experiencia hay mucho prejuicio. No existe una apertura entre estas dos naciones, pero cuando usted está presionado, esa clase de cosas se derriban. Hay una búsqueda desesperada que tiene lugar en la vida de Naamán. Entre los versículos 5 al 12, quiero que no se pierda los errores que comete. Piensa como piensa cualquier persona no salva que busca al Señor Jesucristo. Veo 2 o 3 equivocaciones principales que él comete. Observe el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Note lo que hizo. Por supuesto, nada es gratis, hay que pagarlo, así que lleva consigo todas esas provisiones al emprender el viaje de Siria a Samaria, en donde Eliseo vive su vida. ¿Qué es lo que está pensando Naamán? Está pensando la cura no es barata. Pero ese no es el problema. Si se necesita dinero, llevo dinero. Su primer error es voy a comprar mi sanidad. De paso, eso todavía se hace. Hay gente que cree que para conseguir algo tan rico y significativo como el cielo, tiene que haber un costo. Hay que estar dispuesto a pagarlo solamente. ¿Sabe una cosa? Hay más gente que está dispuesta a pagar su boleto al cielo que en creer que hay un camino al cielo. Más gente está lista para comprar el cielo que en recibirlo gratuitamente por la fe sin ningún costo. Lo sé, lo he oído demasiadas veces. Si me cuesta algo, tiene sentido, lo compro. Pero si lo que me está diciendo es un obsequio gratuito, tengo sospechas. Nada es gratis. Así es como piensa el inconverso. Hay un segundo error y es, voy a lograr que otro hombre me sane. Observe lo que hace. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Este rey de Israel es Joram. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora
y ved cómo busca ocasión contra mí. Joram sospecha algo. Se pregunta, ¿de qué se trata todo esto? Y Naamán viene pensando que este es el hombre que lo va a sanar. No sabe quién es, pero viene confiando en un hombre. Le da la carta y le dice, estoy listo para que me cures. Escuche lo que dice la Escritura. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ahora, ¿cómo supo Eliseo de la visita de Naamán? No había periódicos repartidos cada mañana frente a la puerta de Eliseo. La vida no era así. Pero la belleza de todo esto es que Dios estaba obrando. Sus caminos no son como los nuestros. Dios obra de maneras sorprendentes. Lleva la información de una fuente a otra. Uno la mira y se pregunta, ¿cómo ocurrió? No podemos explicarlo. No se nos dice cómo. Todo lo que se nos informa es que Eliseo lo supo. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto lo llevó a una tercera equivocación, a Naamán. Dice el versículo, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Este es el momento de la verdad, recuerde. El leproso a la puerta del profeta. Observe lo que ocurre. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Punto y aparte. Aquí tenemos un hombre que tiene mucho dinero en plata, oro, vestidos, listo para pagar lo que se le pida, y un hombre de quien el rey sospecha que se trata solo de una estratagema. Y ahora se encuentra a la puerta, hablando no con el profeta, sino con un mensajero. Eso fue el colmo, para usar una frase conocida. Y Naamán se fue enojado, dice. Y se fue diciendo. La expresión quiere decir que se puso en realidad furioso. Aquí vemos su siguiente equivocación. Él pensó, yo había planeado que esto ocurriera de esta y de esta otra manera. Pensé que este profeta saldría para verme. Recuerda que era general del ejército. Cuando un general mueve un dedo, la mayoría da un brinco. Eliseo saldrá de esa choza en que vive y hablará conmigo. Pensé que haría eso. Esa fue otra equivocación de su parte. Yo no contaba con esto. No es así como yo pensé que ocurriría. Pensé que ocurriría de alguna otra manera, y se enfureció, diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Pensé que pronunciaría sus galimatías mágicas. Yo le pagaría, regresaría limpio, sano, feliz, y listo para vivir contento el resto de mis días. Así pensé que iba a ocurrir. En el versículo 12 usted nota un poco de prejuicio. Escuche. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Está pensando este general de ejército sirio. ¿En Israel? ¿Cómo se atreve a pensar que yo voy a meter mi cuerpo en un río lodoso llamado Jordán en Israel, cuando nosotros tenemos estos primorosos ríos en mi país? Me voy a cualquiera de ellos. Son mejores que todas las aguas de Israel puestas juntas. ¿Le suena familiar? ¿Le suena como la lucha que usted oye que alguien está librando cuando le habla del Salvador? Pues bien, pensé esto y esperaba lo de más allá. No pensé que sería así. Prefiero hacer las cosas como yo he pensado, como me la enseñaron desde pequeño. Yo sé cómo hacerlas, yo tengo mejores formas. Hay otro conjunto completo de circunstancias aquí, otro plan de juego.
Dice, pensé que saldría él a mí, pensé que estaría personalmente ante mí, pensé que invocaría el nombre de su Dios, pensé que haría su magia, sus encantamientos, pensé que de inmediato todo desaparecería. Después de todo, miren la recompensa que traje. Ya he recorrido la segunda milla. Encima de eso me dice que me vaya a sumergirme en el río Jordán. Ni en sus más locos sueños lo voy a hacer. En la obra La Guerra Santa, escrita por Juan Bunyan, el mismo que escribió El progreso del peregrino, hay un personaje que se llama Detesta postrarse. Me vino a la mente cuando leí la respuesta de Naamán. Detesta postrarse, se encuentra con Emanuel. Para lograr arreglar cuentas consigo mismo, no quiere postrarse. Quiere que Emanuel le reconozca por su propio carácter superior y dignidad. Y después de enterarse de que esto no puede ser así de ninguna manera, de que no hay manera de venir al Salvador sino agachado y postrado, rehúsa hacerlo. Así estaba Naamán. Él es el general detesta postrarse de la antigüedad. Ni en sueño voy a hacer tal cosa. De nuevo, querido, usted que me escucha, que ha tenido sus caminos por tantos años y los ha practicado, ha tenido su religión, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Los caminos de Dios no son iguales a los nuestros. Eso es lo que ocurrió con Naamán. Anteriormente una muchacha esclava había hablado, según vemos en el versículo 2. Luego habló un mensajero, como vemos en el versículo 10. Tercero, tenemos un individuo anónimo o un grupo de individuos, porque es asombroso a quien Dios usa en nuestras vidas. Versículo 13, cuando Naamán empieza a regresarse furibundo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Ellos conocían a su patrón, mucho mejor de que uno lo puede pensar. Si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Me parece que están diciéndole, vamos, Naamán, despiértate. Esta es tu oportunidad, sencillamente haz lo que te dicen. Tal vez si te pedirían algo mucho más complicado, por el derecho y el deseo de ser sano, ¿lo harías? Anda, zambúllete 7 veces y serás limpio. ¿Qué mensaje es este para aquellas personas que todavía están diciendo que el plan bíblico, evangélico, para la salvación es demasiado sencillo, que no tiene suficiente dignidad, o que el plan bíblico de salvación no puede ser que me saque de mis costumbres, lo que he hecho por tantos años, lo que hizo por toda mi vida, mi familia, lo que me enseñaron mis padres, las formas? No es posible que tenga que creer en el Salvador, tan solo entregarle mi vida a Cristo y nada más que eso. Me impresiona el momentáneo sentido de dejarse engañar. El versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Puede usted ver a sus criados sentados sobre las piedras de la orilla? Tal vez contando 1, vamos, 2, vamos, la tercera, 4, 5, 6, basta, no más. Todavía no estoy, pero es que te falta una más, son 7. La 7ª vez. Y dice la Escritura, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿No le parece que es un milagro increíble? Agua. Si pudiéramos embotellar esa clase de agua y venderla, pero no se trata de agua embotellada, no es el lugar. No. Recuerdo cuando fuimos a Israel y la gente regresaba con agua del Jordán. No, es Dios, no es el agua. No son los detalles, no es el lugar. Es aquel que es poderoso para hacer de cualquier cosa, aquello que es imposible para nosotros, posible. Es la obra de Dios en la vida de un enfermo. Se trata de hacer exactamente lo que el Señor dice y eso es lo que produce el cambio. No es asunto de estudiar el tema ni de hablar sobre el asunto, sino de hacer lo que Dios dice. No fue sino hasta cuando hizo lo que se le dijo que quedó limpio. Ahora, estas lecciones son importantes para nuestra vida porque la Escritura tiene para nosotros enseñanzas que son claves. Hay varias lecciones que aprendemos a expensas de Naamán.
y puedo pensar por lo menos en 4 de ellas. Número 1, escuche bien. No es sino cuando aceptamos el hecho de que estamos enfermos que buscamos limpieza. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si pudiéramos lograr que la gente crea que son pecadores, ya habríamos logrado que recorran las 3/4 partes del camino para su salvación. Simplemente lograr que la gente admita: estoy perdido espiritualmente. Soy incapaz de limpiarme yo mismo. Pero no es sino cuando aceptamos el hecho de que estamos enfermos que buscamos limpieza. Segunda lección. No es sino cuando oímos la verdad que descubrimos el camino para hallar el alivio. Hemos oído testimonios de personas que oyeron el mensaje del Salvador de varias maneras, y no fue sino hasta que oyeron la verdad que descubrieron el camino para hallar alivio. En el caso de Naamán, cada persona que Dios hizo que se cruzara en su camino le habló algo, le acercó un poco más. Yo llamo a esto eslabones en una cadena de acontecimientos que Dios utiliza para que se cumpla su soberana voluntad. De paso, ¿a quién está trayendo Dios últimamente para que se cruce en su camino? Le ruego no lo tome a la ligera. Es posible que usted, amigo o amiga oyente, haya tenido un peregrinaje más bien interesante en estos últimos años. Ha conocido a cierta persona a quien, al parecer casi por coincidencia, la puso en contacto con otra. O algún día, como alguien me decía, por coincidencia, un amigo empezó a llevarme al trabajo porque se había dañado mi automóvil. Y él todos los días que iba al trabajo escuchaba Visión para Vivir. Por coincidencia empecé a escucharlo. Por coincidencia. Es Dios, es Dios. He seguido escuchando y Dios ha seguido utilizando el programa. Y utiliza una persona a otra. Uno siembra, otro riega, Dios da el crecimiento. Y sigue la primera, la segunda, la tercera persona en la cadena de eslabones. Aquí está usted hoy, pocos años más tarde tal vez, absolutamente diferente de lo que era cuando empezó a hacer peregrinaje esa jornada, y Dios sabe lo que está haciendo. Hoy, en cierta ocasión, de un individuo que se graduó de la universidad, su esposa le hablaba de Cristo, pero él no mostraba el menor interés. Con el paso del tiempo, el hombre empezó a ablandarse. Una ocasión, en un parque público, fue a los servicios higiénicos y allí conoció a un hombre que estaba haciendo la limpieza. Fue una conversación al paso. Pero este individuo que estaba limpiando los inodoros tenía una chispa en su mirada y un gozo que salía de su corazón y desbordaba, rebosaba de entusiasmo. Y este hombre profesional le pregunta: ¿a qué se debe todo aquello? El hombre simplemente le dice: tengo que decírselo, es el Señor Jesucristo. Él ha cambiado mi vida. El hombre pensó: yo tengo una esposa que me anda diciendo siempre esto. Y aquí de la nada aparece un hombre a quien jamás he visto en mi vida que tiene algo de eso. Finalmente entregó a Dios su corazón. Así que no tome a la ligera a los individuos que el Señor hace que se crucen en su camino. Ante Naamán apareció una niña esclava. Luego un mensajero que saca la cabeza de la casa del profeta. Hay otro criado que se acerca, le dice la verdad y le confronta con algo que usted necesita encarar. No lo tome a la ligera. Son los dedos de Dios, moviéndose, cambiando, haciendo cosas que usted no se imagina. No es coincidencia, es Dios actuando. Oí de un hombre que trabajaba en una gasolinera. Llegó un automóvil que tenía una etiqueta en la parte posterior. Era una calcomanía. Allí llevaba un pez. Y el hombre se quedó preguntándose: ¿un pez? ¿Por qué tiene un pez? ¿Pertenecerá a este señor a algún club de pescadores? Entonces le dijo: estamos a cientos de kilómetros del lugar más cercano para pescar. ¿Qué hacen ustedes como pescadores por este camino? El conductor del vehículo le contestó: pues bien, usted tiene que saber que ese pez que está en mi calcomanía pegada en mi carro es un símbolo antiguo de los cristianos. Y la palabra pez en el griego son las iniciales del nombre Jesucristo es el Señor. Le explicó lo que las iniciales querían decir y lo condujo a Cristo. Allí, mientras echaba gasolina al automóvil.
vio una calcomanía, apareció un mensajero y Dios lo usó. Es que no es sino hasta que oímos la verdad que descubrimos el camino para hallar alivio. Tal vez alguien se está acercando a usted, amigo, no lo rechace. Algún compañero de trabajo. Tercero, no es sino cuando llegamos al final de nosotros mismos que estamos listos para andar en el camino de Dios. No es sino cuando llegamos al final de nosotros mismos que estamos listos para andar en el camino de Dios. No es el dinero, no, Señor. No es la gente importante. El orgullo, no. Dios le dice que usted debe nacer otra vez. Es algo que nos quita todas nuestras fortalezas y nos deja humildes delante de Dios, como debemos estar, sin recursos. Es sencillo, porque la salvación es gratis, aunque no crea que no es costosa. Le costó la vida a nuestro Salvador y Señor, pero es gratis para nosotros. Es hasta cierto punto ilógico. No encaja en nuestro esquema terrenal de cosas, no apela a la carne, resulta en que lo malentienden. Se burlan de uno, incluso a veces hasta lo persiguen, lo tratan con rudeza, pero es la verdad, usted tiene que llegar al final de usted mismo para empezar a andar en los caminos de Dios. No es sino entonces que usted está listo para hacerlo. Cuarto y finalmente, no es sino cuando realmente hacemos lo que Dios requiere que ocurre la limpieza. No es sino hasta cuando hacemos realmente lo que Dios requiere que ocurre la limpieza. Naamán finalmente tuvo que zambullirse en el Jordán. Tuvo que desnudarse, meterse en las aguas lodosas y literalmente tuvo que sumergirse 7 veces en el agua. Nada más, nada menos. Nada más porque eso es lo que Dios demandó. Nada menos porque eso es lo que Dios demandó. Y cuando lo hizo, el milagro ocurrió. Y lo hizo cuando tenía que hacerlo para quedar limpio. Alexander White, uno de mis favoritos biógrafos del Antiguo Testamento, escribe: Hermanos míos, la salvación no es cortada a su medida. La lepra no se cura por su receta. Le aconsejo que deje a un lado su rabieta y trate de seguir ese camino contra el cual usted ha vociferado tan ardientemente y tan fuerte. Es que al hacerlo lo dejará humilde. Y usted no es humilde. Pero si regresa del Jordán con su carne tierna como la de un niño, será el primero en confesar que casi se había perdido por su orgullo, su prejuicio y su temperamento terrible. Entonces, suplica: leproso, oh leproso, deja a un lado tu corazón soberbio y mortal, ve a sumergirte en el Jordán, ve en el nombre de Dios, ve en la fuerza de Dios, en la compasión de Dios, ve ahora mismo. Ese es el mensaje. Se lo invito con el mismo mensaje de un himno. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Sumérjase en la sangre de Cristo. Confiese sus pecados, arrepiéntase, y solo Él le entregará la salvación. Recíbala ahora mismo. El militar cuya lepra fue curada fue el título del mensaje de hoy en Visión para Vivir. Las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra instrucción, para evitar la rebelión e imitar la consagración. La instrucción no solo se recibe escuchando mensajes, sino también leyendo. Y por lo tanto es nuestro consejo en Visión para Vivir que usted dedique tiempo a la lectura. Por eso le invitamos constantemente a que adquiera libros, como por ejemplo en este mes tenemos disponible el libro de Elías, un hombre de heroísmo y humildad, escrito por el pastor Chuck Swindoll en gratitud por su ofrenda. Este libro le motivará a vivir una vida que le agrade a Dios, así como también descubrirá que la vida de Elías es una vida digna de imitar. Adquiera Elías, un hombre de heroísmo y humildad, solo enviando su generosa ofrenda en forma de cheque o money order a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025, o llame al 1-800-898-4847. Y para ir mano a mano con el libro de Elías, adquiera también la serie correspondiente titulada
La vida y los tiempos de Elías, disponible en Visión para Vivir. Por último, permítame recordarle que nos puede visitar en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Ahora ha llegado el momento que el pastor David Ormachea se dirija a nosotros con estas importantes palabras. Así como la lepra de Naamán, todo hombre tiene una enfermedad mortal llamada pecado. A diferencia de la lepra que afecta al cuerpo, el pecado afecta no solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu de los individuos. Nosotros podemos tratar de cubrir nuestros pecados, ocultar sus síntomas, pero no importa qué hagamos, el pecado todavía existe y es mortal. Para el no creyente el pecado es una enfermedad fulminante, terminal. Para el cristiano, aunque tenemos cura por medio de la sangre de Jesucristo, si no nos arrepentimos, seremos sujetos de la disciplina divina. Si usted es un no creyente y necesita que Dios limpie su espíritu, este es el momento de confesar sus pecados y arrepentirse y declarar que Jesucristo es su Salvador. Renuncie a su pecado, arrepiéntase, confiéselo delante de Dios y pídale a Jesucristo que se convierta en su Salvador y Señor. De esa manera usted no irá a la condenación, sino que tendrá vida eterna junto a Jesucristo. Y si usted es un cristiano en pecado, no siga jugando con él. Arrepiéntase. Dios tiene paciencia, pero no siempre elimina la disciplina y las consecuencias. Gracias por su sintonía a la audición de hoy de Visión para Vivir. Quien les habla, el hermano Joel Morales, le extiende una cordial invitación para que siga estudiando con nosotros estas grandes historias de vidas del Antiguo Testamento.